hablando sobre cómo superar la crisis o las crisis. Aquí los profetas nos hablan de ese problema. El pueblo de Dios estaba en una profunda crisis. Estaba en Babilonia. Y es importante conocer por qué. ¿Por qué es destruida Jerusalén y el templo principalmente? ¿Y por qué el pueblo de Dios tiene que marchar cautivo a Babilonia? Y no hay explicación posible humanamente hablando porque, claro, es una aparente para el hombre que no conoce las Escrituras, es una contradicción, superando la crisis. Y lo vamos a hacer hablando de este pueblo que somos también nosotros, en esta Babilonia en la cual nosotros vivimos, esperando la nueva Jerusalén, esperando el día del encuentro con Dios. Pero no vamos a empezar con el libro de Esdras ni con el de Nehemías. Vamos a irnos a los últimos versículos prácticamente, a la última parte del libro de Segunda de Crónicas, donde ahí se nos da los antecedentes del porqué el pueblo de Dios está en cautividad. Y encontramos en el capítulo 36, versículo del 16 al 21, el texto que vamos a utilizar como hablar de los antecedentes para comprender la historia que vendrá después. Versículos del 16 al 21, segundo de Crónicas, capítulo 36. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el imperio de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Podemos nosotros imaginarnos el precio que tuvo que pagar el pueblo de Dios por su rebeldía, por su continua rebeldía contra su Dios? Y podemos nosotros trasladar a nuestros días esa posibilidad. Podemos nosotros entender, si cabe, por qué ocurren estas cosas. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Dónde está Dios? El mundo dice hoy que Dios está muerto ante tanta maldad, ante tanta violencia, ante tanta guerra, ante tanto ataque a niños, ancianos y mujeres.
No, el hombre no puede entender, no podemos entender como seres humanos, según nuestros conceptos, porque Dios no hace nada. Aquí aparentemente parece ser que sea Dios quien lo hace. No, lo hace Dios, lo hacen los persas, lo hace la maldad, lo hace Satanás. Digamos que no es muy acertada la expresión, se levanta la veda. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda, el pueblo de Dios entienda que no pueden sobrevivir sin su protección, sin esa protección amorosa que tiene para con su pueblo. Su pueblo estaba alejado de él, de su Dios. ¿Por qué razón? Iba a estar cerca su Dios. Dios es un Padre amantísimo. El buen Padre es el que disciplina a sus hijos. El Padre que le da todo al Hijo no lo quiere en realidad. Se quiere a sí mismo. Quiere ver en su Hijo o en sus hijos lo que ellos no tuvieron. Esa es la realidad, humanamente hablando. Espiritualmente también la Iglesia tiene problemas. Las iglesias tienen problemas, muchos problemas, en cuanto a su relación con Dios. En cuanto a esa relación constante. No estamos hablando de caídas, no. Ni de pecados, no. Estamos hablando de que la Iglesia en su conjunto, en nuestros días, no toda la Iglesia, pero la Iglesia, gran parte de la Iglesia de Dios en nuestros días, se está alejando de Dios. Iglesias que tienen nombres hermosos, que hablan de una historia de sufrimientos, de persecuciones, de guerras que hoy no nos dicen nada en absoluto. Podríamos decir las iglesias oficiales de estos países, la luterana, la reformada de Suiza. Bueno, ellos son protestantes, nosotros somos evangélicos, pero podemos decir aquí, en esta ciudad de Málaga, que hay posiblemente, metámonos todos, sálvese quien pueda, muchos que no predican el evangelio, que pierden su tiempo en otras cosas, alabanza, lo que sea, que está bien. Digo Málaga porque vivimos en Málaga. Quizá nosotros también tengamos esa parte de culpa, esa ausencia, cuando no venimos aquí, por ejemplo. Y los que no están aquí son iglesias de Churriana. Y la iglesia está pecando. No parte de la iglesia está pecando. Aquí hay una auténtica tribulación. Y no olvidemos que antes que el Señor venga habrá una gran tribulación. Sino que se lo preguntan nuestros hermanos y hermanas que están muriendo, asesinados, quizá en este momento. Siempre lo digo, pero es algo que me pesa, algo que no me quito de la cabeza. Cuando ves problemitas y piensan los otros y dicen, Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? Fijaos bien, todo fue para que se cumpliese la palabra de Yahvé dada a los profetas, advirtiéndoles, llamándoles al arrepentimiento, para que se cumpliese la palabra de aquel profeta que lloraba, que no quería. El profeta lloró, no quería, porque no veía solución en el pueblo, no había arrepentimiento, no había solución. Hasta que el Señor dijo, basta ya, hasta que se cumplió el tiempo. Y vuelvo a repetir una vez más, la iglesia cristiana, y de una manera más cercana a nosotros, la iglesia reformada, se ha distinguido siempre por su celo y por su temor de Dios. No temor a Dios, el temor de Dios. No es miedo de Dios, no. El temor de Dios. Y decíamos
no hace muchas semanas, creo la última vez que estuve aquí, que todo cuanto hacemos hoy tiene sus consecuencias mañana, de 1000 formas. Puede ser en cosas positivas, buenas, porque el Señor siempre responde, no esconde su rostro ante cosas que a Él le gustan, pero también Él, para disciplinarnos, para ponernos en nuestro lugar también, puede disciplinarnos en cosas realmente que nos dolerá. Aquí encontramos en esta última parte de Crónicas, para poder entender lo que viene después y de la forma que Dios se muestra a su pueblo, ¿verdad? Tenemos que empezar por lo que el pueblo de Dios, cuál era la situación del pueblo de Dios. Pero también aquí hay un mensaje de esperanza, y es cómo nosotros superaremos la crisis. Nuestra crisis personal, nuestras crisis familiares, nuestras crisis de trabajo, de enfermedad, de todo cuanto aqueja al individuo. Si no fuera por la gracia de Dios, por la gracia común de Dios, no habría vida en la tierra, habría ya desaparecido el género humano, incluyendo el género animal. Él mantiene todavía toda la creación, incluyéndonos también nosotros. No somos aparte. Estoy hablando de la gracia común y de una manera muy especial. Cada uno de nosotros, cada una de las familias que forma la iglesia de Churriana y de cualquier parte del mundo, estamos con esa protección, con ese amor que cada día el Señor muestra para con nosotros, para con nuestras familias, para la gente que queremos. Pero que eso pasa desapercibido. A veces, mirando hacia atrás, aquello que ya tenemos años, pensamos que no me hubiera ocurrido en aquella ocasión, cuando he decidido hacer lo contrario a lo que pensaba hacer. Situaciones difíciles. Creo que cada uno de nosotros podemos hablar de ello. Por eso este ciclo debe servirnos, no solamente a nivel personal, que sí, sino a nivel eclesial, como congregación, como asamblea de Dios aquí en Churriana y en cualquier otra parte del mundo donde lleguen estas palabras. Debemos hacer un alto en nuestro camino. No ir siempre andando a diestra, siniestra, como el que está todo bien, y recurrir al Señor cuando las cosas vienen muy mal dadas. Ya no digo mal dadas, sino muy mal dadas. Debemos es importante hacer un alto en el camino, pararnos y pensar cuál es nuestra vida, lo bueno de nuestra vida, mirar los nuestros y ver cómo están. Y seguramente cambiaremos de opinión, porque están, por la gracia de Dios, están a un nivel que podemos comparar con el mundo. Y es diferente cuando nosotros cumplimos, cuando nosotros al menos nos esforzamos para buscar el rostro de Dios. Él contesta siempre. Y eso lo podemos ver, ¿no? Ya hablo de esta iglesia, hablo en general, ¿verdad? Como hay familias que van muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, hermanos, hermanas. Todas las familias se han perdido para el Señor, como consecuencia del testimonio o de lo que sea. Debemos mirar, pararnos, hacer un alto en el camino y ver nuestra situación espiritual y nuestra situación también como iglesia. Pero aquí hay un fondo histórico sobre el que quisiera hablar en esta mañana. El texto que hemos leído nos prepara
para una época muy difícil, tremendamente dura para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. En estos pasajes que hemos leído, hemos visto mucha crudeza, demasiado duro para, si lo aplicáramos a nuestras vidas, no sé si pudiéramos sobrevivir viendo cómo los jóvenes, como nuestros hijos, como nuestros ancianos, como toda nuestra vida, todo lo que forma nuestro vivir en este mundo se viniera abajo. Pero también, a pesar del texto, hay también en el texto un mensaje, una gran oportunidad para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. A través de este ciclo vamos a conocer cómo, a pesar de sus gravísimos pecados, Dios le da una nueva oportunidad. Dios abre una esperanza para el pueblo de Israel. Al igual que con nosotros, Dios también, en cualquier situación que nos encontremos, por difícil que sea esa situación, cuando no vemos más allá, porque no podemos, porque la desesperación, porque la enfermedad, porque la muerte, porque cualquier cosa nos ha venido, y como seres humanos somos muy finitos, veremos también en ese encuentro con Dios, como consecuencia de esa dificultad y esos problemas, esa enfermedad o lo que sea, hemos vuelto en nuestro rostro y veremos cómo el Señor pondrá en nuestro corazón lo necesario para seguir adelante. Veremos como a ti también, como a mí, como a nosotros, a todos nosotros, nos da una nueva oportunidad. Fijaos bien, empieza el texto de Crónicas con el escarnio que sufren los mensajeros del Señor. El escarnio que esos mensajeros sufren en manos de los propios. Ellos van llevando el mensaje de Dios, pero ellos no quieren el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios siempre nos deja al descubierto. Podemos engañarnos nosotros y a los demás, pero no a Dios. Y nos deja la palabra de Dios, el mensaje de Dios, cuando es genuino, cuando en realidad está basada en la verdad de Dios, en su palabra, nos deja al descubierto. Y entonces, una de dos, o cuento cuentos, historia para hacer reír y tal y cual, o seguramente no gustará, sea Juan o sea quien sea. Ellos hacen lo mismo. Podemos preguntarnos por qué varias iglesias de esta ciudad, no voy a mentar ninguna, no tienen pastor. Las tres más grandes no tienen pastor. ¿Sabéis por qué? Porque no hay esa visión. No necesitan pastor. ¿Es importante el pastor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, la palabra de Dios así nos los dice claramente. Por lo tanto, hay una estructura en la iglesia puesta por Dios, no por hombres. Y esas tres iglesias, las más importantes, en número al menos, están sin pastor. Están sin pastor. Podrían incluso pagarle por la cantidad de miembros que son, pero no, ni eso. Tienen y se tienen que marchar por circunstancias terribles en muchos casos. Matrimonios jóvenes que van con ilusión, que acaban su seminario, y se tienen que marchar porque le echan literalmente, le amargan la vida, fiscalizan a su mujer, a sus hijos y al propio, a la vida personal, a esa vida que nosotros tanto queremos, ¿verdad? Para nosotros, pero no para los demás. Pues esto, en menor medida, claro está,
no los matan, pero aquí encontramos que eso no es nuevo, ni es propio de esta ciudad de Málaga, sino que es en general. Por eso, aquí vemos una de las razones por las cuales Dios contesta el escarnio que sufren los mensajeros de Dios a manos de los propios. Así leíamos en el versículo 17, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Mira pero es que no hablaban de ellos. No hablaban, sino hablaban de Dios, hablaban por boca de Dios. Porque así le plació al Señor hablar. Él a través de hombres, porque se dirigía a hombres también. Y no solamente los menospreciaban, sino que se burlaban de ello. Y llega un momento, dice el texto, que la ira del Señor sufrió contra su pueblo. Y ya no hubo más remedio. Hay un momento de no vuelta atrás, de no retorno. Y eso pasa en toda nuestra vida, en todas las decisiones. Tomamos una decisión y hay un momento que podemos rectificar, pero hay un momento que no hay retorno. No hay retorno, no hay solución. Y que Dios nos ayude. Y personas que tenemos cierta edad lo podemos entender y comprender. Y en nuestras vidas ha habido ese tipo de situaciones, no tan dramáticas como estas, ¿verdad? Pero aquí dice que ya no hubo más remedio. Ya no hubo remedio. Dios no puede volverse atrás. Dios no muda. Y así, repito nuevamente, los puritanos mal conocidos y peor entendidos entendieron perfectamente lo que quería decir el temor de Dios. No hubo más remedio. Por eso, para entender esa situación histórica, antes de entrar en detalles sobre qué nos dice Nehemías y Esdras, hay que entender esta situación histórica en estos últimos versículos que servirán de base para iniciarnos en este proceso de reconversión, de volver el pueblo los ojos a su Dios. Por eso, aquí lo que observamos en los primeros versículos es la ausencia total del pueblo de Dios, del temor a Dios. La ausencia de temor a Dios. Al hacer lo que hacen, a escarnecer, no solamente a burlarse, sino incluso, no sé, si llegaron incluso a matar, creo que sí, posiblemente. No sería la primera vez que los enviados de Dios fueron muertos. Mataron al Rey de la vida, a Jesucristo. ¿Cómo no iban a matar a hombres como tú y como yo? ¿Verdad? Esta historia se repite también en nuestros días. Por eso, como hemos dicho, muchas veces, los pastores, los ancianos, los oficiales, el que tiene el grado más pequeño, el diácono que se dedica a barrer, o la diaconisa a barrer, son despreciados sin más. No por todos, pero muchas veces sí es así. Y son menospreciados cuando decimos, ¡ay, qué sucio está esto!, ¿verdad? Porque no lo limpias tú. Son cosas pequeñas, cositas pequeñas que Dios escucha. Dios está muy cerca de ti, de hecho está en ti. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, está dentro de ti. Y nos dice que llora en nosotros, que está constreñido, es decir, que sufre y que llora. Viene a decir el texto, constreñido, está llorando. Está sufriendo el Espíritu de Dios por lo que hacemos, por lo que decimos y sobre lo que pensamos nosotros.
Por eso hablábamos anteriormente de las dificultades de los mensajeros de Dios. Por eso se pierden y se están cerrando muchas iglesias en Europa. Satanás está feliz en estos tiempos. No sobre la sociedad que tanto podemos pensar, y es verdad que va en contra de Dios en todo lo que hace, en todos los valores cristianos y humanos, naturales, sino también en nosotros mismos. Por eso dice: herirá al pastor y las ovejas serán disueltas. Es cierto que se está dirigiendo a Jesús, pero no olvidemos que en el caso de sus enviados, de sus mensajeros, será peor que a él mismo. Si conmigo hacen esto, que no harán con nosotros. La falta de comprensión de esta gran verdad es origen de muchas divisiones en el cuerpo de Cristo, de muchos problemas en el pueblo de Dios. En nuestros días, no hablamos de atrás ya, de nuestros días, y de una manera muy especial en la falta de bendiciones. La palabra de Dios, las historias, incluso cosas como la que ha hablado nuestro anciano, cosas que son íntimas, cosas... Bueno, ¿por qué dice el Señor todo esto? Para que no olvidemos, para que no nos ensuciemos, para que nos limpiemos desde lo que es físicamente ahora correcto o normal a lo que no lo es. Por eso, la Iglesia, a nivel general, hay pocas bendiciones. Pero sin embargo, lo he dicho en alguna otra ocasión, que hoy, como nunca en el mundo, también hay bendiciones en la Iglesia del Señor, como nunca jamás en la historia, incluyendo a la historia de Israel, hubo. Ahí está Latinoamérica. Es cierto que no todo es trigo, ¿no? Pero la Iglesia está creciendo. Y hay un movimiento, creo haber dicho en varias ocasiones, de conquistar a España para Cristo, nuestros hermanos sudamericanos. No siempre es así, ¿verdad? Tenemos muchas comunidades de otras nacionalidades que se unen ellos porque, bueno, pero no vienen a las iglesias de aquí del país. Pero hay otros que vinieron en misión para conquistar a España para Cristo, ¿verdad? Especialmente en nuestra comunidad en Andalucía. Y ahora están trabajando en el campo. Algunos de ellos volvieron a sus países porque su moneda, en cuanto al euro, no tenía valor. No podían sobrevivir con la ayuda de sus misiones o iglesias. Y se marcharon la mayoría, pero otros están todavía en la provincia de Córdoba. Conozco varios que están trabajando en el campo, recogiendo aceitunas, haciendo labores, y al mismo tiempo están siguiendo su misión: ganar a España, a este país tan duro de servir, el único país que nunca tuvo bendiciones del Señor, si exceptuamos la época primera, la Iglesia Católica antigua de la que nosotros nos identificamos. Pero jamás tuvo su reforma. Hubo cierto arranque en el siglo XIX, al principio, con la llamada Segunda Reforma, pero eso fue algo local, algo que desapareció y que no fue más allá de la frontera de Granada, Málaga y alguna que otra provincia andaluza. Si podemos nosotros, que la Iglesia va mal a causa de la secularización, de que se está perdiendo, y es verdad, la verdadera predicación del Evangelio tal como nosotros lo entendemos, podemos echar nuestro velo en nuestras responsabilidades como pueblo de Dios, pero Dios no puede ser burlado, ni valen para este caso nuestras excusas. Debemos como Iglesia preocuparnos por el origen de la falta de bendiciones. Y cuando hablo falta de bendiciones no estoy hablando de falta de número. No.
Porque puede haber una iglesia muy grande y no tener bendiciones. Puede haber una iglesia con muchos dones y no tener bendiciones y reinar el pecado. Ahí tenemos la iglesia de Corinto. Nosotros debemos mirar si esas bendiciones están en nuestras vidas, en nuestras familias, y ver que también nuestros hermanos la está teniendo. La iglesia entonces tiene bendiciones. Preguntarnos también por nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos, Dios mío, para no tener bendiciones? Por eso, esa falta de bendiciones no la busque en el hermano, ni en otra iglesia, ni en esta iglesia. No, búscala en ti mismo, en lo profundo de ti, en nosotros mismos. Si nosotros meditáramos más que no meditamos, algo que ha desaparecido del mapa de la iglesia de hoy día, la meditación. No, eso son cosas de fraile, pero la palabra dice que meditemos su palabra. Valga la redundancia. La falta de bendiciones, repito, está en nosotros mismos. Si habláramos menos y comprendiéramos la circunstancia de la iglesia, de nuestro día, y meditáramos más, seguramente podríamos sentir el gozo de un auténtico avivamiento de la iglesia en general en nuestro país. Está pendiente esa reforma. El Señor no va a venir antes de que España explote. Tiene que doblegar la cerviz del orgullo español y devolver a los orígenes, al pueblo español, a España. Así lo creo y lo espero. Por eso no podemos medir las bendiciones por el número. ¡Ay, quién lo hace! No, el Señor, que nos dice en su palabra: manada pequeña. Manada pequeña. A pesar de todo, como veremos, el infinito amor de Dios hacia su pueblo les hizo ver cómo la gracia abundó en la vida de ese pueblo. Una gracia que era inmerecida por ellos. No olvidemos que Dios castiga no solamente al pecador, sino a la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso, el Señor ama tanto a su pueblo, ama tanto a sus hijos, que no va de generación en generación castigando, sino que aquí encontramos cómo la gracia se derrama, esa gracia abundante de Dios se derramó sobre Israel. Podemos estar seguros de su gracia, de su amor, de su misericordia. ¿Por qué? Porque no tiene límites ni en el tiempo ni en la cantidad. Incluso hoy día permanecerá con nosotros, a pesar de nosotros mismos, en la eternidad, para con sus elegidos. No te dejaré, no te desampararé. Se refiere solo a cosas materiales, que sí, o a cosas físicas, que sí, que también. Se refiere principalmente que Él estará contigo y conmigo hasta el final, con aquellos que amó con amor eterno, sin principio y sin fin, con aquellos que conoció con un conocimiento eterno. Por eso, en este viaje bíblico que tendremos, veremos cómo Dios perdonó a los cautivos, a su pueblo de Israel y también a cada uno de nosotros. El Señor les dio una nueva oportunidad para vivir a donde debían vivir, en Judá. Dios preparó el corazón de Ciro, rey de Persia, para darles a su pueblo una nueva vida en libertad en Judá. E hizo algo más.
tocó el corazón del rey Ciro. Y este donó el dinero suficiente para que las murallas y para que el templo de Jerusalén fuera reconstruido. En realidad, devolvió lo robado. Y creo que con intereses. ¿Qué debemos aprender de esta historia? Ante lo que leemos en el texto, hemos leído en el texto de hoy, que nada queda oculto. Ni todo es gratis. Las consecuencias fueron de alto precio, pero el amor de Dios hacia lo suyo superó todo lo humanamente comprensible. Ante esta historia, ante tu historia, ante mi historia, ante la historia de esta iglesia, ¿cómo deberíamos reaccionar? En primer lugar, buscar el pueblo de Dios en la Babilonia de hoy día. Buscar el lugar del pueblo de Dios en la Babilonia de nuestros días. ¿Cuál es nuestro lugar? Y que nuestro testimonio, a través de nuestro testimonio, conozcan a Dios y acepten a Jesucristo como su único Salvador personal y eterno. En segundo lugar, que los creyentes, que los hijos de Dios aprovechemos cada nueva oportunidad para buscar el rostro de Dios y encontrarnos día tras día con Él en la oración, en la meditación y en la lectura y el estudio de su palabra. Debemos también aprender a depender de Dios. Somos autosuficientes, eso es algo que está en nuestra sociedad, ¿verdad? Eso es lo que defienden psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos depender de Dios. El mundo lo tiene todo. Vive con su Dios que se lo da todo. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros en nuestra libertad no olvidemos que fuimos libres, libertos del pecado y de la muerte, y debemos depender para no caer una y otra vez en el pecado. La fe, no olvidemos, es un asunto personal entre tú, entre yo y Dios. Es algo individual, cada uno individualmente, y como iglesia se relaciona con Dios. Quiera el Señor ayudarnos a entender su palabra y a seguir andando en el camino de la santificación y superando las crisis, ¿verdad? Vamos a aprenderlo con Esdras y Nehemías, que así sea. Amén.